También es preciso aclarar que este espacio nunca estuvo bien definido. Hubo una discusión, había dos posiciones. Una de ellas era invitar a representantes de otras organizaciones de izquierda, Igualdad, Izquierda Autónoma, Partido Humanista, otras organizaciones que pudieran, los libertarios, qué sé yo. Y la otra posición era que expusieran las tres organizaciones que hemos sido base en la organización de esta universidad junto a algunos independientes. Como no hubo acuerdo, no hubo invitados de otras organizaciones. Por lo tanto, en los hechos, hemos acordado exponer estas tres personas, estas tres organizaciones. La idea es que sean intervenciones más bien cortas y que se entienda como una primera aproximación al debate que estamos abriendo en la perspectiva de una construcción de plataforma, no sé, mañana es el momento de la discusión de cómo nos organizamos, ¿ya? Pero que tiene que ver con los sentidos de continuidad. Por lo tanto, no hay una preparación acabada de ninguno de los expositores respecto de sus planteamientos como organización respecto a la coyuntura política. Sí hay la voluntad de abrir el debate. Ese es como el contexto de este espacio que tenemos ahora como panel nacional. Va a exponer por los hijos de Mafalda, Felipe Muñoz, que se me perdió, por Libres del Sur, lo va a hacer Marcos, y yo lo voy a hacer por Nueva Fuerza. Así que tiene la palabra, en rigor tenemos, ¿qué hora es? 4 días. ¿Qué les parecen 15 minutos por organización? ¿Sí? Y luego abrimos el debate, ya sea preguntas, comentarios u otras intervenciones también. 2 minutos por persona, entonces que sean 10 por organización, porque el espacio sea más. ¿Sí? 10 minutos, ¿está bien? Sí. Va, del campo. Bueno, compañeros, ya como mañana presentó Roberto, yo soy Felipe Muñoz, representante del Obispo de Mafalda, una de las organizaciones organizadoras, para la redundancia, de este espacio. Y bueno, a propósito de este panel que se definió, que tenía como objetivo presentar un balance y perspectiva de la izquierda hoy en día, y que de esa manera funcionara como argumento, como texto, como idea para poder abrir el debate tal cual decía Roberto. A propósito de eso, bueno, nosotros como organización hace un tiempo atrás desarrollamos un documento que nosotros creemos que justamente se acomoda al objetivo de este espacio. El documento tiene por título La izquierda como enemigo de la revolución. Bueno, voy a tratar en todos los minutos que tengo de argumentar por qué tiene ese título. Bueno, primero señalar que el camino a la revolución como fuerza de izquierda o cambio de modelo, si es que a alguien le incomoda el término revolución, nosotros creemos que depende en primera instancia de la transformación de nosotros mismos como sujetos de las organizaciones, para finalmente no reproducir los defectos del modelo imperante, del modelo neoliberal que nos normaliza, nos institucionaliza y nos impregna de cada una de sus ideas. En el fondo, nuestro objetivo es principalmente no convertirnos en pequeños dictadores, no convertirnos en personas sectarias, en creernos iluminados o en creer que tenemos la única verdad. Justamente por eso nosotros creemos que este espacio es justamente para evitar este tipo de cosas que son defectos que el sistema nos hace reproducir, el sistema neoliberal. A modo de balance, en el que nosotros lógicamente como organización también nos incluimos,
Primeramente señalar que nosotros hemos sido derrotados política y militarmente. Eso quizás es un hecho casi obvio a esta altura. También señalar que hoy luchamos contra un sistema que es distinto al sistema que teníamos en los 60, 70 o 80. Un capitalismo tradicional, un capitalismo industrial, que es muy distinto al modelo neoliberal que nosotros tenemos hoy día. O sea, el capitalismo industrial que tenía como base la creación de distintas empresas y por lo tanto la aglomeración de grandes cantidades de trabajadores en empresas que se podían convertir en fuerza sindical y como fuerza efectiva en el fondo para pelear el poder a los dueños del poder. Eso no es lo que nosotros vemos hoy día con el neoliberalismo. El neoliberalismo hoy día terceriza los servicios, terceriza los trabajos, nos tiene cada vez más atomizados en microempresas, con microtrabajo, con trabajo a domicilio, con trabajo por cuenta propia, donde finalmente hoy día vemos que la anterior explotación, nuestra anterior condición como trabajadores explotados frente a un patrón, hoy día se convierte muchas veces en una autoexplotación, con este trabajo a domicilio, el telemarketing, un montón de distintas variables, distintas variantes de este microtrabajo que nosotros vemos hoy día. Eso finalmente no nos permite agruparnos como gremio, como sindicato, como una fuerza efectiva que pelee el poder, y de esa forma, a nuestro modo de ver, es mucho más difícil alcanzar un nivel de conciencia de clase como trabajadores para finalmente unirnos en una lucha común, con un objetivo común. Señalar también que cuando nosotros decimos que el sistema hoy día nos está cagando, y disculpen la expresión, nosotros creemos que eso finalmente se convierte en una excusa para no asumir y para negar finalmente nuestra incapacidad como izquierda para enfrentar al modelo, destruirlo y finalmente entrar en un camino de la construcción de una sociedad nueva. También nosotros entendemos que cuando decimos que los empresarios y los representantes políticos nos están cagando, también creemos que es una excusa para no definir en el fondo y para no entender, comprender que ellos están haciendo hoy día un trabajo excelente. Un trabajo excelente en el sentido que ellos lo que están haciendo hoy día es defender sus intereses de clase. Entonces, cuando ellos hacen ese trabajo hoy día, nosotros no podemos culparlos por hacer el trabajo que ellos tienen que hacer como dueños del poder y como dueños de los medios de producción. Cuando nosotros, por ejemplo, nos preguntamos cuál es el proyecto y vemos distintos colectivos con distintos objetivos, con distintos proyectos políticos, o cuando estamos alejados de un proyecto político, no tenemos mucha definición. Nosotros como organización política, bueno, de carácter marxista, nosotros definimos que objetivamente el marxismo no ha sido derrotado, sino que en el fondo fuimos nosotros los derrotados y nuestra organización los derrotada. También señalar que hoy día, al vernos como organizaciones sin demasiada orgánica para acumular fuerzas reales, hoy día nos vemos finalmente encerrados en peleas particulares, en lógicas particulares, permeadas muchas veces por este modelo neoliberal, y así como hoy día podemos ver a fuerzas que quizás se definen de izquierda hoy día, pero que están con prácticas igualmente neoliberales, cuando por ejemplo como orgánicas no queremos hablar de política, por ejemplo, y que es la base de lo que la derecha y de lo que los dueños del poder hoy día, por ejemplo, representados en el partido como la UDI, lo tienen dentro de sus principios, dentro de su manifiesto, justamente el tema de despolitizar la sociedad. Nosotros creemos que la izquierda, bueno, finalmente se ha convertido en un enemigo de la revolución cuando hemos perdido capacidad de inserción de masa y no hemos dejado de lado las lógicas de resistencia y de autodefensa, entendiendo que en el fondo esas lógicas vienen a ser una etapa de transición, pero finalmente cuando entramos a un periodo más permanente, más estable, donde eventualmente nosotros tengamos el poder en nuestras manos para poder crear una sociedad nueva, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es nuestro proyecto político? ¿Cuál es nuestro horizonte? Bueno, también señalar que quienes nos llamamos marxistas, entre ellos incluido nuestra organización, muchas veces somos los que menos estudiamos a Marx en la práctica, y al no conocer cómo funciona el enemigo, finalmente lo que estamos haciendo es dándole una ventaja concreta, y creemos que le hemos dado una ventaja hoy día de décadas en el proceso revolucionario. Bueno, importante señalar, nosotros creemos que la izquierda hoy día somos cada día más individualistas. Vemos al enemigo muchas veces dentro de nuestros propios aliados, posibles aliados tácticos, estratégicos, descalificando a toda organización que no postule nuestros principios e ideas. Y eso es lo que efectivamente nosotros buscamos acá en este espacio, no caer en esto, o sea,
Si nosotros estamos reuniendo hoy día como organización en una instancia como la UPE, es justamente para buscar los espacios de convergencia, entendiendo que tenemos diferencias ideológicas muchas veces entre las mismas organizaciones que estamos acá, incluso entre los presentes que hoy día pueden ser no orgánicos o independientes, como se quieran llamar. Creemos también que la izquierda es enemiga de la revolución cuando alguien postula que hay una premisa distinta, y en ese caso nuestras organizaciones destruyen a esa persona que piensa distinto, lo descalifican. Muchas veces cuando no tenemos los argumentos, echamos encima la experiencia o la historia política que nosotros tenemos. Muchas veces estamos reconociendo los errores del otro, del compañero que cometió 5, 10, 15, 20, 30 años atrás. O incluso, no sé, lo tratan de descalificar por su edad o porque no perteneció, por ejemplo, a la banda militar del partido, por decir algo, a quienes tienen experiencia en esos casos. También creemos que la izquierda es enemiga de la revolución cuando nos enfrascamos en discusiones como fuerzas políticas, en discusiones que se convierten en pugnas personales, donde vemos quién es más revolucionario, quién es más amarillo, quién es más revisionista. Mientras tanto, nuestro pueblo le crea el fascismo hoy día. Mientras tanto, nuestro pueblo cree que la concertación es la verdadera izquierda, que la concertación va a traer el socialismo. Se creen grandes empresarios o se creen emprendedores y creen que van a gozar con el supuesto crecimiento del país. Eso es lo que está pasando en nuestro pueblo mientras nosotros nos peleamos entre nosotros. Y finalmente no nos acercamos a nuestro pueblo para conocer su realidad y de esa forma acompañarlo en el proceso de toma de conciencia, porque esta cuestión no va a ser por generación espontánea. Tiene que haber algún tipo de influencia, algún tipo de acompañamiento. Somos enemigos de la revolución cuando culpamos al pueblo de ser responsable por no levantarse frente al opresor, cuando lo culpamos de tener miedo, cuando lo culpamos de venderse frente a la derecha por un puesto de trabajo o por una caja de mercadería, cuando lo culpamos de contar el discurso de la concertación, como decía anteriormente, cuando definitivamente somos nosotros quienes hemos sido incapaces de pelear ese poder, de convencer, de cambiar esto, y nos hemos convertido en organizaciones muchas veces irresponsables, con falta de compromiso e incluso indisciplinadas. Bajo este balance, la verdad que podría seguir, pero el tiempo es corto, esto como a modo de balance, a modo de perspectiva, como nosotros vemos qué es lo que se viene de aquí en adelante, y por eso hoy día también estamos participando acá. Nosotros creemos que el cambio en la sociedad, o la revolución, como nosotros efectivamente la determinamos, así la identificamos, la revolución depende de los esfuerzos de todos, depende de esfuerzos de comunistas, humanistas, miristas, frentistas, izquierda cristiana. Depende también, a nuestro modo de ver, de la formación de cuadros políticos, finalmente, de cuadros políticos comprometidos, responsables, disciplinados, que estén dispuestos a educar a nuestro pueblo, que estén dispuestos a formar políticamente a nuestro pueblo, que estén dispuestos a acercarse a los territorios, escuchar al pueblo y no tomarse sus luchas, no tomarnos las luchas del pueblo. Es decir, en el fondo, respetarlo y acompañarlo en su proceso de lucha. Y finalmente creemos que es necesario transformarnos nosotros como sujetos dentro de las organizaciones, tal cual lo hace la naturaleza cuando se renueva, por ejemplo. A propósito de todo el discurso ecologista que hay, entre nosotros también nos hacemos parte, porque entendemos que en el fondo la lucha hoy día no solo contra el capitalismo o el neoliberalismo, como nosotros lo identificamos, sino que también es una lucha por la sobrevivencia, porque hoy día está en peligro nuestra existencia, nuestra propia sobrevivencia por el modelo imperante, que no solo que en Chile, sino que a nivel mundial. Eso, compañero. Gracias. Bien. Marco. Sí, sí. A ver, lo primero es que como líderes del sur nosotros no preparamos nada para esta exposición. La propuesta nuestra para este espacio era poder debatir las diferentes izquierdas chilenas. Cuando hablamos de las izquierdas chilenas hablamos desde la izquierda progresista, la izquierda comunista, la izquierda libertaria, diferentes izquierdas, para poder entender un poco cuáles son sus perspectivas y desde ahí poder ir generando los puentes para poder generar alternativas mayores. En su defecto no pudimos preparar nada, pero lo que voy a aprovechar es decir ciertas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes y con una cuestión muy pauteada y muy rápida. Vendría siendo lo que voy a plantear 10 cuestiones sobre el proyecto de Líderes del Sur que tiene relación con las perspectivas de la izquierda chilena.
¿Qué quiere decir eso? Hablaré de la organización en la cual participo, pero también vinculado con lo que está pasando hoy día en la sociedad. La enumeraré rápidamente, después la definiré de forma muy corta para poder ocupar los 10 minutos que nos dieron. Uno es, pero antes de eso es importante definir un poco qué es nuestra organización. Es una organización que tiene 2 años y medio, creo, no me acuerdo, 2 años y medio. En abril cumplimos 3 años. Somos una organización que provenimos en su base del mundo mirista, por tanto somos una organización neomirista, muy vinculada, arraigada y enriquecida por las concepciones del nuevo anticapitalismo y a la vez con un domicilio permanente de la lectura desde Latinoamérica, de lo que está ocurriendo en los diferentes procesos sociales en América Latina, en la patria grande. Desde ahí, 10 reflexiones muy pequeñas al respecto para poder entrar dentro de lo que es la perspectiva. El primero, el neomirismo como imaginario político. Segundo, el nuevo anticapitalismo, el feminismo, el ecosocialismo, el internacionalismo, la pedagogía popular, que es algo que está muy arraigado dentro de nuestro proyecto. Lo tercero, el eclipse de lo político y lo social. Lo cuarto, el poder popular y la cuestión electoral. Lo quinto, la democracia interna como reflejo de la sociedad que queremos. 6, la sociedad crítica ante la geopolítica, interpretación crítica, a lo que me refiero. Séptimo, la vocación de poder, unidad de mayoría. Octavo, las oportunidades que nos genera la crisis de legitimidad del sistema neoliberal. Y 9, los desafíos de la izquierda en el Chile actual. Y 10, una revolución para el siglo XXI. Rápidamente intentaré explicar un poco cada uno de esos puntos. El neoliberismo es porque nosotros provenimos de la cultura, la matriz político-cultural mirista, y desde ahí generamos una catarsis y dijimos, bueno, el mirismo nace en un contexto político particular, como nueva izquierda latinoamericana, y por tanto nuestro gran desafío es poder constituir nuestro propio proyecto, sin tener la necesidad de teletransportar estrategias y tácticas de periodos pasados. Por tanto, ahí generamos un quiebre y nos dimos la difícil tarea de poder constituir una nueva organización de revolucionarios en Chile, con lo complejo que es ser revolucionario en este país. Segundo, nosotros nos nutrimos de las concepciones de lo que es el nuevo anticapitalismo. Todas esas luchas que en el pasado eran miradas como luchas secundarias, auxiliares, que la izquierda nunca se hizo cargo, como la cuestión ecológica, la cuestión de género, y etcétera, 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 nosotros le damos una importancia medular. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos una organización que nos declaramos con todas las falencias y con todo lo que es declararse en algo en este momento cuando estamos totalmente afectados por lo que es el capitalismo, el patriarcado, y los propios militantes nosotros mismos caímos en las mismas problemáticas de lo que no tiene coherencia con nuestra discursividad, y es porque vivimos en un sistema neoliberal, vivimos en un sistema capitalista que nos oprime y que nos cuesta salir de él en muchas ocasiones. Si no sabemos eso, no vamos a estar nunca en una constante revolución entre nosotros mismos. Para nosotros, como organización, nos declaramos feministas. Creemos que por caer el capitalismo no cae el patriarcado es un modelo de dominación anterior al capitalismo, y por tanto creemos que hay que cortarle la cabeza a estos dos monstruos que es el patriarcado y el capitalismo a la vez. No creemos que al acabar con el capitalismo se va a solucionar los problemas de género, de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos las experiencias históricas como la Unión Soviética, Cuba, o todas las que quieran nombrar, las que les gusta más o les gusta menos. El nivel de machismo, leninismo, que creo que esta mañana lo comentaron, es una cuestión tremenda. Tema ecológico. Hoy día vivimos una gran crisis ecológica a nivel mundial. Si nosotros seguimos viviendo en relación con nuestra naturaleza como lo estamos haciendo ahora, y no es una exageración, vamos a terminar prácticamente sin planeta. Ahora, la ecología puede tener diferentes domicilios, y hoy día hay un domicilio que es el capitalismo verde, hay un domicilio que las ONG trabajan para la cuestión ecológica, pero nosotros lo asumimos desde una posición socialista, y por eso impulsamos las banderas del ecosocialismo. Internacionalista, nosotros somos internacionalistas por ADN, más que por una cuestión de teorización. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como somos parte de la cultura mirista, siempre ha estado dentro de nuestro ADN lo que son las concepciones internacionalistas, desde irnos a luchar a cualquier rincón del mundo por un camarada, un compañero, un hermano, una hermana, como solidarizar constantemente con las diferentes luchas que se están dando en nuestros lugares del mundo. Nosotros vivimos tan en una isla que nunca no nos duele lo que pasa en Grecia, en Francia, en otro lado, y seguimos viviendo en nuestro día a día. Y la verdad es que en esos lugares también hay compañeros, gente pobre, gente discriminada, gente dominada, y que requiere nuestra solidaridad. Y siendo nosotros un pueblo, los pueblos del mundo fueron tan solidarios con nosotros en los tiempos más complejos, creo que debe ser uno de los países que
tiene exiliados en todos los países del mundo. ¿Ah? Hay miles y miles de exiliados que nunca más volvieron a este país después del año 70. Y por último, nosotros somos pedagogos y pedagogas populares, nos llamamos trabajadoras y trabajadores de la otra educación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hoy día estamos en una apuesta por la construcción de una educación alternativa y por tanto creemos que la única forma de poder cambiar este sistema es a través del proceso de concientización. El Che decía que un comunismo sin una ética revolucionaria no me interesa. Nosotros decimos no nos interesa. ¿Ah? No pasa por cambiar los medios de producción del capitalista al proletario, sino que tiene que haber una revolución entre nosotros mismos para poder hacer una revolución en la sociedad. Tercero, el eclipse político-social. Desde el año 98 hay una nueva etapa histórica en Latinoamérica donde el avance de lo político con el triunfo de Hugo Chávez cambia el panorama de la geopolítica, como llamarla de alguna forma, donde la mayoría del continente es rojo, rojito, amarillo, todo, pero el rojo ya es distinto. En ese aspecto hay un avance desde el punto de vista de triunfar de la institucionalidad y un avance sistemático también de los movimientos sociales. ¿A qué le denominamos el eclipse de lo político social? Que en algún momento estas dos cosas se tienen que alinear y es donde se va a cristalizar una alternativa revolucionaria de verdad. El otro punto es la cuestión electoral y el poder popular. Nosotros superamos el tema electoral porque venimos de una tradición que no creía una organización que no creía en las elecciones. Nosotros consideramos que la cuestión electoral es una mera táctica, que se puede ser utilizada en un momento determinado. No lo vemos como una estrategia o como una táctica que supedita a las otras tácticas. Por tanto, en la medida que las elecciones vayan fortaleciendo de nuestro objetivo estratégico y se pongan a disposición de ellas, bienvenido sea. En el caso que no lo sea, y habrá que ir a la montaña, serán en otros contextos y serán. Esa es por lo menos la posición. Ahí en el último tiempo participamos de la campaña de Marcel Clot, donde tuvimos algunas muy buenas experiencias y otras no tan buenas, porque el circo electoral es un circo sí o sí. Yo no quiero decir que no vamos a seguir participando, pero hay que saber en qué nos estamos metiendo. Es un parámetro muy complejo. 6. La solidaridad crítica ante la geopolítica. Yo estoy hablando de una cuestión de interpretación crítica de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no creemos en modelos desde la geopolítica pragmática. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si Rusia pelea con Estados Unidos, nosotros estamos aplaudiendo a Putin. Hay una izquierda acá en Chile que hace eso y lo hace de forma sistemática. Nuestra solidaridad crítica responde a que nosotros podemos analizar desde el punto de vista crítico cualquier tipo de proceso y podemos estar de acuerdo con algunas cosas y podemos estar de acuerdo con otras o no podemos estar de acuerdo con nada. Pero no porque ocurre algo en el mundo nos tenemos que cuadrar y no tenemos que guardar silencio frente a ciertos procesos en los cuales nosotros tenemos críticas radicales. Tenemos crítica con el proceso venezolano, con la burocracia venezolana, tenemos problemas también con el proceso ecuatoriano, con la problemática que viven las mujeres en el proceso ecuatoriano, los indígenas en el proceso ecuatoriano, la cuestión ecológica, el extractivismo con el proceso cubano, el productivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solidaridad crítica ante la geopolítica. Séptimo, la vocación de poder, unidad y de mayoría. Sin vocación de poder, chiquillos, no vamos a llegar, chiquillas, no vamos a llegar a ningún lado. Hoy día nos organizamos como izquierda supuestamente para seguir existiendo. Nosotros nos debemos organizar para ganar y eso no se nos puede perder nunca de la cabeza. Ahora, la discusión sobre el poder es otra cuestión. La vocación de unidad es porque nosotros creemos que la única forma de poder superar a las alternativas políticas que hoy existen y que son el duopolio y pueden hacer otras es una unidad de las izquierdas y los movimientos sociales. Pero eso tiene que ser ante todas las cosas con entender la unidad y la diversidad. No podemos pensar que cada uno de nosotros va a pensar igual, podemos tener diferencias en muchísimos aspectos, pero tenemos enemigos en común. El enemigo en común para nosotros puede ser el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo, como le quieren llamar, pero necesitamos poder constituir un bloque contrahegemónico que dispute de forma real a lo que es hoy día el enemigo, que es el capitalismo, y que se expresa en toda una cadena de cosas que no tengo tiempo para poder definirlo. Y vocación de mayoría, que quiere decir no podemos seguir haciendo política entre nosotros mismos, no podemos hacer política entre nuestras propias organizaciones. Tenemos que aprender y tener la capacidad, la inteligencia y la creatividad para poder llegar a diferentes sectores de la sociedad. Mi organización, la organización en la que milito, no la conoce nadie. Nuestra apuesta tiene que ser que nos conozcan y sepan cuáles son nuestras ideas, porque nuestras ideas no son descabelladas, no son locas, son ideas que quieren transformar la sociedad y para las mayorías. Cuando las mayorías entienden eso, obviamente se genera simpatía por lo que nosotros estamos haciendo y el proceso hacia la revolución es un poquito más corto. No digo que sea corto, pero es un poquito menos. Y esa es una de las apuestas. 8. La oportunidad que nos genera la crisis de legitimidad del sistema neoliberal. Ayer, creo, no sé si fue Frank o compañero Prada, no sé, por acá, que hablaba, no, Frank fue, nosotros hoy día vivimos una crisis civilizatoria, vivimos una gran crisis del capitalismo en sus diferentes expresiones, le podemos dar diferentes nombres. Y esa crisis en Chile existe, y es una crisis de legitimidad del sistema neoliberal, que se expresa también en una crisis de legitimidad de su sistema político.
¿Cómo nosotros podemos entender que existe un duopolio y donde en las mejores encuestas burguesas el 20% de aprobación lo tiene la concertación, la nueva mayoría, y la derecha tenga un 19% de aprobación? Es una crisis de legitimidad, la gente está desconforme. ¿Por qué? ¿Cómo no va a estar desconforme con cuestiones de lo que pasó con el caso Penta? El nivel de corrupción que hay en este país en la política es una cuestión atroz, es prácticamente general. En ese sentido, las perspectivas que a nosotros nos genera tener una crisis de legitimidad del sistema, que existe una crisis del sistema, no es un punto para que nosotros inmediatamente nos convirtamos en alternativa. Porque hoy día el sistema está en crisis y hoy día no somos alternativa. Por tanto, ¿cuáles son nuestras perspectivas o cuáles son nuestras proyecciones? Es que nos tenemos que organizar y tenemos que generar una alternativa político y social tan grande que pueda disputar las otras, la alternativa hegemónica, pero para eso no se hace con un par de compañeros iluminados, 2 o 3 compañeros que estén pensando, sino que se hace a través de un proceso constituyente entre todos y todos, abriendo espacios de debate como la UPRE, abriendo espacios de foro con otras organizaciones de izquierdas, generando debate, generando el debate de la idea. Esa es la única forma de poder constituir una alternativa real. Bueno, la crisis del sistema neoliberal hoy día se expresa en la crisis del modelo político neoliberal. Y como lo estaba planteando, esto no quiere decir inmediatamente que va a caer por sí solo. El punto 9 son los desafíos de la izquierda en el Chile actual. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Son desafíos tan básicos que tenemos que superar para luego entrar en los grandes objetivos y grandes elementos estratégicos y tácticos que tenemos como organizaciones de izquierda. Esos desafíos parten un poco con lo que decía el compañero Felipe. Nosotros tenemos que romper de una vez por todas con el sectarismo, tenemos que romper de una vez por todas con el amiguismo, tenemos que romper de una vez por todas de pensar que podemos mantener pequeños feudos, incluyendo el de nosotros, y que desde ahí vamos a constituir la vanguardia revolucionaria y vamos a generar algún tipo de transformación. Eso no pasó y eso no va a pasar. La única forma de poder constituirnos como una alternativa es a través de la unidad de las y los que luchan. En ese sentido, romper el sectarismo, romper las diferencias, las pequeñeces. Hay organizaciones que piensan lo mismo, tienen el mismo diagnóstico y no son capaces de poder conversar uno con el otro. Porque todavía sigue imperando la lógica del enemigo interno, la lógica de que mantengamos los feudos cada uno y hasta ahí nomás llegamos y seguimos viviendo todavía en la marginalidad en la cual nos encontramos. Si no llegamos a superar cuestiones súper básicas desde el punto de vista de una proyección de la izquierda anticapitalista en el país, va a ser imposible de poder constituir una alternativa real y hablar de modelos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros desafíos tienen que ver con que tenemos que ser capaces de poder generar una alternativa de carácter multisectorial. Nosotros no nos podemos limitar a una lucha particular desde el mundo estudiantil, que muchas organizaciones lo hacen, o algunas lo hacen desde el mundo laboral, desde el mundo poblacional. Tenemos que tener la capacidad de que las diferentes luchas que hoy día está dando el pueblo puedan ser articuladas en una sola lucha. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros nos puede guiar en ese camino? ¿Qué nos puede articular todas esas luchas? Nosotros creemos y apostamos que una de las cosas que puede articular es la lucha de clases. La lucha de clases suena hoy día como algo prácticamente del siglo XX y pasado de moda. Pero teniendo una lucha de clases con que hoy día hay un 1% contra un 99%, porque también es una forma de poder expresarlo. Los compañeros de España de Podemos, que hoy día son una gran alternativa, lo dicen de esa forma. De esa forma podemos articular las diferentes luchas que hoy día está dando el pueblo, siempre y cuando a través de un nuevo lenguaje. Daniel Ben Said, que es un filósofo revolucionario francés que murió hace un par de años, decía que las palabras están enfermas. Y en una de esas, no en una de esas, lo digo yo, en una de esas tenemos que inventar otras. Pero en el fondo seguiremos siendo comunistas. Yo digo, en el fondo seguiremos siendo revolucionarios. Aquí el tema de la discursividad es un gran salto que nosotros tenemos que dar. No podemos seguir hablando de la dictadura, del proletariado, del tanto. Hay un lenguaje que también tenemos que tener una apuesta nueva. Y en esa apuesta ya sabemos que hay procesos hoy día que son exitosos en ese mismo sentido. Y, ¿estoy? ¿O me falta? La última. Y el punto número 10, número punto de 10 de las 10 ideas de liberación en torno a la perspectiva, es súper cortito, una revolución para el siglo XXI. Esa revolución del siglo XXI se tiene que dibujar, no hay ningún parámetro como para que nosotros podamos importar alguna revolución. Hoy día tenemos que ser capaces de ser creativos, de ponernos el desafío de cómo realmente podemos ganar. Con las soluciones antiguas, con las soluciones que nos dio el siglo XX, que la mayoría de ellas ultra fracasadas, en muchos sentidos, no vamos a llegar a ningún lado. Hoy día tenemos que tener la capacidad de sentarnos y decir, bueno, ¿cómo hoy día constituimos una revolución para nosotros y para todas y para todos? Eso, gracias. Me corresponde a mí. Yo no hablo tan rápido como bueno, soy Roberto Córdoba,
de Nueva Fuerza. Nueva Fuerza también es una organización nueva que se constituye a principios del 2012, pero que es el resultado de un proceso que iniciamos en el año 2009. Básicamente ese proceso lo iniciamos un grupo de personas de mi generación y que habíamos estado fuera de la política en los años 90 desde el punto de vista de las competencias institucionales. Habíamos estado fuera de los temas electorales básicamente, porque entendíamos que había un ciclo largo de reflujo post 89, el cambio de régimen, que era favorable para quienes han gobernado en estos últimos 25 años. No obstante, el 2009, y a propósito de lo que había ocurrido en 2006, este grupo de personas entendemos que viene un nuevo periodo que se empieza a expresar nuevamente, digamos, algún nivel de movimiento político, y esperábamos también, ¿no es cierto?, que eso que había ocurrido en 2006 tuviera una expresión ahora en el ámbito de lo que era el mundo y el movimiento estudiantil, universitario básicamente. Y en eso es necesario decir dos o tres cositas, digamos, porque es fundamental para entender, digamos, que los últimos 60 años de la política chilena, quienes han tenido la conducción del Estado, ha sido gente que provenía precisamente de ese movimiento estudiantil, incluyendo el periodo de dictadura. En el caso de Chile, ha sido el movimiento estudiantil en los 60, con la generación inclusive de organizaciones políticas, quien ha tenido, digamos, la vanguardia y ha tenido el control del aparato del Estado en sus distintas expresiones de gobierno. Todo el proceso que se vive de la acumulación de fuerza después del pacto de la concertación con la dictadura para una salida, ¿no es cierto?, como la que tuvimos, implicó favorecer todo el tipo de organizaciones del mundo social, los propios sindicatos, colegios profesionales, el tema de las juntas de vecinos, una cantidad de medios de comunicación que favorecían esa acumulación de fuerza. Pero como la salida era pactada y lo que venía era, en definitiva, la administración y la profundización del modelo que había sido impuesto por la dictadura, necesitaba, cuando asumieron el gobierno, desarticular ese movimiento. Y la desarticulación de ese movimiento no solamente alcanzó al mundo sindical o al mundo barrial, poblacional, sino que también alcanzó al mundo estudiantil. Y ahí es donde nosotros hacemos el análisis que básicamente la concertación, pero en conjunto el duopolio, se pega un tiro en el pie. En tanto desarticula precisamente su fuente de alimentación de dirigentes que eran los que en definitiva iban a gobernar. Esa situación implica que el año 94 la principal federación de estudiantes, que fue símbolo de este poder, digamos, de esta vanguardia que venía del mundo estudiantil universitario, desaparece. La FECH desaparece. No hay quórum ni siquiera para constituirse en la principal federación de estudiantes. Entonces ahí viene todo un proceso donde las organizaciones estudiantiles, los que quieren organizarse a nivel del mundo estudiantil, terminan, ¿no es cierto?, en un proceso de autoformación. Los partidos pierden conexión con ese mundo y eso es el resultado que nosotros vemos que lleva básicamente a lo que tuvimos como expresión en el 2011. Pero que la primera señal la vimos con el movimiento estudiantil de los pingüinos. ¿Perdón? ¿No? Bueno, eso es lo que hace que volvamos, ¿no es cierto?, a entender que venía un nuevo periodo que era bueno, que en este caso la gente de mi generación nos pudiéramos revincular y abrirnos, digamos, a esta posibilidad. Porque además hacíamos un ejercicio, ¿no es cierto?, de autocrítica respecto de la experiencia política, porque no dejamos la política, seguimos en política, ¿no?, pero trabajando en la resistencia. O sea, un trabajo mucho más de base que no había sido capaz de hacerle ninguna mecha al enemigo, digamos, a quienes administraban en definitiva el modelo y el gobierno.
Y ahí viene entonces esta idea de abrirse y entender que ese proceso, digamos, de revinculación a la política con toda su forma de lucha tenía que ser lo más amplia posible. Y en esa primera instancia, digamos, en esa primera convocatoria, convergen gente que venía de haber sido militante del Partido Comunista, del Partido del MIR, del Partido Socialista, muchos ex, ¿no es cierto?, que logran converger y entender que el proceso que íbamos a vivir en adelante era un proceso básicamente de ponerse al servicio de una reconstrucción de una masa crítica que fuera capaz de transformarse y de ser un aporte, digamos, en un proceso de transformaciones más profundo. En buena medida, esa visualización era la de una organización de carácter más bien instrumental, en que entendíamos que venía un nuevo ciclo, amplio, largo, ¿ya?, en el cual necesitábamos volver a converger, volver a encontrarnos todos aquellos que tenían una visión crítica y tenían una propuesta, digamos, de transformadora más radical. Nueva Fuerza, por lo tanto, se constituye ahí, y es necesario explicarlo así porque, a diferencia de Rodrigo Mafalda, a diferencia de los Libres del Sur, o lo que nos pasó en el espacio en que nos conocimos, que fue en Toda la Moneda, de las 20 organizaciones políticas, la única que no representaba una ideología en particular, que había una pluridiversidad, digamos, pluriideología, digamos, dentro de la organización, era Nueva Fuerza. Nosotros somos una expresión, por lo tanto, de la diversidad que es capaz de ponerse de acuerdo, yo diría básicamente sobre dos ejes. Uno, sobre el tema de un programa en común, y segundo, ¿no es cierto?, sobre las luchas y la solidaridad en las luchas que cada uno de los componentes está desarrollando, o en el aporte o en el desarrollo, digamos, por nuestra organización. Esa es una característica fundamental. No hay, por lo tanto, y no habíamos preparado ninguna propuesta, digamos, desde el punto de vista de análisis de la coyuntura. Ya lo he explicado al comienzo que esto no fue resuelto, sino que hasta ahora. Y por la lógica en que hemos funcionado nosotros, porque en el fondo el tema fundamental que hemos planteado tiene que ver con una concepción de poder, en la lógica de dimensión del poder, en esto que es la centralidad de la política, que es la toma de decisiones. Ahí hemos puesto el acento, en el sentido de que sea precisamente una base la que vaya definiendo el transcurso, digamos, de la organización. Pero también hemos dicho claramente que como instrumento estamos al servicio de ese proceso de construcción, y que en definitiva entendemos que en este largo proceso es necesario, digamos, trabajar digamos, por criterios de pluralidad, digamos, lo más amplio posible, ¿sí?, y que en esa lógica estamos inclusive dispuestos a disolvernos en una organización mayor. Por lo tanto, nos entendemos como parte en un proceso, y que en definitiva no hemos definido un modelo al cual estamos aspirando. No hay una definición por algún tipo de socialismo acá, no hay una definición de una estrategia en particular. Entendemos que esto es un proceso que lo hacemos colectivamente en la discusión diaria, y que fundamentalmente tiene que manifestarse también desde una práctica concreta. Eso sí que se ha planteado como reiteradamente al interior de la organización como una necesidad. Por lo tanto, yo lo que puedo compartir con ustedes, dado que no fue preparado colectivamente y no quiero dar mi visión, digamos, de la coyuntura actual, es lo que puedo compartir. O sea, en definitiva, saber un poquito qué es lo que es Nueva Fuerza y dónde está su centralidad hoy día, que es aportar un proceso convergente con otras organizaciones, y por eso no hemos jugado, ¿ya?, por potenciar estos espacios, y estamos dispuestos, y esa ha sido la voluntad desde el comienzo, de que podamos avanzar en ese proceso de convergencia con organizaciones con las cuales tenemos diferencias. Yo particularmente estoy lejos del tema leninismo, no estoy hablando como organización, estoy hablando en términos personales. Yo no me defino como una persona leninista. Sabemos que los compañeros de Hijo de Mafalda sí lo son. No obstante, pensamos que no tenemos inconveniente
para avanzar. Yo no tengo inconveniente para avanzar, a pesar de esas diferencias que podemos tener, en la medida que lo que vayamos debatiendo, lo que vayamos reflexionando en colectivo, sea acordado efectivamente en política. Así que era eso básicamente. Yo no sé si hay algún otro compañero de la fuerza que quiera agregar algo, pero no, como digo, no podíamos hablar a nombre de la organización en diagnóstico porque no hay una visión unívoca. ¿Sí? Bueno, soy Gabriel Villalobos, también militante de Nueva Fuerza. Solamente aportar un par de puntos. Obviamente, como planteaba Roberto, somos una organización que no tiene una ideología unitaria, sino que nos basamos y nos unimos en base a lo programático y al trabajo concreto. Pero también, obviamente, es cierto, ahí tiene que haber criterios para definirnos con quiénes integramos la organización, con quiénes estamos dispuestos, obviamente, a converger. No, sería absurdo pensar que en esta amplitud del trabajo vamos a estar trabajando con parte del monopolio. Por ende, tenemos algunos ciertos criterios, nos declaramos como una organización revolucionaria, como una organización ecologista, entendiendo de que el ecologismo es como una alternancia o una alternativa o una contraposición al capitalismo depredador. Además, defendemos y nos sumamos a las demandas indígenas, entendiendo también de que eso es una manera de resistirnos al capitalismo, porque además nos reconocemos como una organización anticapitalista. Creo que eso es uno de los principios que además nos permite ordenarnos con quienes estamos dispuestos y no trabajar. Para nosotros es fundamental, y obviamente así lo planteamos, y quienes no son revolucionarios, quienes no son anticapitalistas, no son con quienes vamos a trabajar. Eso. Nos queda tiempo de alguien más, ¿verdad? Algo muy breve, cuando ahí el joven planteaba el tema de la carencia de motivación, me parece que hay un vacío grande en conocer qué es lo que pasa con el ser humano. Estamos conversando bien detalladamente los aspectos como externos, problemáticos, culturales, pero la experiencia está diciendo cómo es posible que surjan personas que logran motivarse y mantener la motivación activa y viva en el tiempo. Tiene que haber una causa, no puede ser un efecto sin causa, caeríamos en la magia. Entonces, es un poco complicado. Bueno, entonces me parece que hay que entrar a trabajar en esos aspectos. Hoy día ya hemos perdido demasiado como para desechar. La otra cosa que quería decir, la eterna carencia de escuelas políticas en todas las izquierdas o un poquito más a la derecha, un poquito más, pero es permanente. Sí, se vive improvisando y cada cual virtualmente aprende como puede, buscando dispersamente. Hay trabajos, hay investigadores. En Argentina está José Ingeniero, psiquiatra, que escribió las divisiones filosóficas de la cultura argentina y creo que lo hizo bastante bien. En Chile, José Victorino Lastarria, antes que existiera la sociología y la psicología como ciencia constituida, fue uno de los que a capela logró hacer unas primeras caracterizaciones de la forma de sentir y de pensar del chileno. Y creo que tenemos que buscar. No estamos tan perdidos. Y la otra cosa, como consuelo, bastante pronto podemos decir que somos pueblos nuevos. O sea, en 200 años es difícil que nosotros tengamos la experiencia de una Europa que a costa de 2000 años de guerra logra 60 impecables años de paz. No es el mejor camino, pero tenemos que buscar algunas cosas. Y lo otro, que hace tiempito está conversando esto de crear un frente único nacional anti-neoliberalismo. Esto nos trae a colación el Frente Nacional Único Anti-Japonés que se formó en China. A pesar de la guerra civil de Chiang Kai-shek, que era el partido del imperialismo, y Mao Zedong, fueron capaces de echarse sobre el hombro todas sus enemistades y unirse contra un enemigo común. Y después se sacaron la guerra una vez que se echaron al enemigo principal. Entonces creo que no estuvo tan perdido el caso. La cosa que sí me parece motivante es que se reconoce que de la política se tiene que hacer una profesionalización, en el sentido de hacer un trabajo muy bueno por encima de la media. No necesariamente sacar 200 títulos en Harvard, sin escuchar por supuesto lo que significa Harvard, sino que sea capaz de dar soluciones en el terreno. Nada más, No. Yo quería comentar también algunas cosas más aparte de eso. De que si bien somos pueblo, quizás los latinoamericanos somos un pueblo nuevo, somos un pueblo que tiene raíces mucho más profundas. Estamos en un mundo con muchos problemas que nos son heredados y que los llevamos en la sangre.
trauma histórico de América, el proyecto de modernidad que traía el europeo y que luego trataron de adoptar durante las pseudo-independencias. También es necesario revisar los conceptos que tenemos de lo humano. Podemos traer los estudios de Marx, de Osho. Más que Osho, me parece que es interesante Krishnamurti, que cuestiona la necesidad de liderazgo y de buscar seguridad. Cambiar los supuestos epistemos que hay detrás, porque hay supuestos machistas, hay mucho presupuesto, toda la filosofía, toda la creencia, parte de lo que se sabía en una época. Ahora tenemos otra experiencia, hemos tenido otras cosas, y también tenemos que recuperar otros saberes, constituir nuestros propios saberes. Perdón. ¿Me dejan terminar? Nunca perder el horizonte que nos permite movernos. Que si bien no tenemos libertad en un mundo que nos es heredado, no tenemos igualdad en un mundo desigual siendo personas distintas, siempre nos queda la fraternidad. Para el tiempo que nos queda, las opiniones, las preguntas, lo que pudiera ver, la compañera Maura va a moderar. Solo para empezar a moderar, una vez agregar, yo también fui parte de la organización de esta universidad por la emancipación. Yo represento a los compañeros independientes que no tenemos orgánica. Bueno, no represento, pero soy parte de los compañeros que no tenemos organización. Y solo decir que la bajada de esta universidad por la emancipación es construyendo alternativas revolucionarias, porque se supone que de este espacio de universidad por la emancipación debiera salir un espacio revolucionario en el cual podamos converger las distintas personas que estamos acá en un camino común, ya se llame frente común o como se llame, pero la idea es construir una nueva alternativa revolucionaria. Solo eso para empezar a dar las palabras, compañero. Bueno, yo más que nada lo que me pregunto es cómo podemos llegar al resto de la sociedad, al resto de los ciudadanos que se acerquen a esto. Porque tú, por ejemplo, hablas con cualquier persona y hay la gente va a su bola, no tiene conciencia política, no hay nada. Toda la responsabilidad se ha entregado a terceros, por así decirlo. Por ejemplo, el asunto he hablado con mucha gente y te hablan de Camila Vallejo, que todos habían depositado la confianza en Camila Vallejo. Mientras la sociedad, mientras el ser humano no tome conciencia política, es decir, no se dé cuenta de su verdadera responsabilidad ante la existencia, no va a haber ningún cambio, no se va a producir ningún cambio. Entonces, ¿cómo se llega a la sociedad para que ellos tomen conciencia? Porque yo pienso que las personas que estamos acá posiblemente tengan un poco más de conciencia que el resto, por algo lo hemos reunido, porque vemos que hay una problemática, algo que se viene, pero ¿cómo no somos nada? No somos nada. Nosotros no vamos a poder producir ningún cambio si no tenemos un buen plan. Porque podemos hablar de distintas asociaciones. Yo pertenezco a tal asociación, pero las asociaciones son núcleos. Nosotros tenemos que llegar a la masa. La masa social es la que tiene que despertar. Es la masa social la que tiene que tomar conciencia. Y la masa social está totalmente condicionada por el capitalismo, por el neoliberalismo. Las personas han desarrollado psicopatía, es decir, la sociedad es psicopática. Estamos dentro de un mundo psicopático, gobernado por psicópatas, y vamos hacia la destrucción como especie. Entonces, ¿tú cómo logras hacer que la gente despierte si están todo el día conectados al Facebook? Tú vienes, bueno, hagamos una cosa por Facebook. Aparece un post, aparece otro post, aparece otro post. Yo vi todo el proceso del 15M en España. Y el compañero ahí habló de Podemos.
yo te digo sinceramente, yo no sé si podemos a solucionar esto. La problemática que hay en España es atroz. Podemos estar ahí entre los huevos y los filos, porque la gente está condicionada en España. Tú de la noche a la mañana a los españoles se les quitó el status quo. De la noche a la mañana, miles de personas perdieron los trabajos, comenzaron a perder las casas. Y la gente en España no se está manifestando porque quiere cambiar el país. La gente en España se está manifestando porque quiere recuperar el status quo, quiere volver a viajar por el mundo, quiere volver a comprarse los móviles, quiere volver a comprarse instrumentos musicales, quiere volver al consumo, quiere volver a salir de etapa. Entonces, ¿tú cómo cambias eso de la sociedad? ¿Tú cómo cambias esa problemática que está en la mente? Porque tú puedes decir que creo un partido, creo una revolución, tú entras al poder, llegas con la arma, pero la gente que va a entrar va a tener la misma mentalidad. Hay que decrecer, sí, hay que decrecer. Hay grupos decrecentistas que te están proponiendo a través de las teorías ecológicas decrecer. ¿Por qué? Porque se está acabando esto, vamos hacia la destrucción, vamos hacia la destrucción. Pero te proponen decrecer como una pirámide. Es decir, manteniendo el mismo sistema de creciendo. Hay un autor que se llama Christian Felder, no sé si lo han escuchado. Es austriaco. Él creó la teoría económica del bien común. Esa teoría se está aplicando en distintos movimientos sociales en España. Es muy interesante de ver porque en este momento el sistema financiero se ha destruido. Es decir, el FMI está condenado a quebrar, la banca está condenada a quebrar, nosotros estamos pagando la deuda de la banca. Tarde o temprano Islandia quebró, la gente fue a sacar dinero al cajero automático, no tenía dinero. Aquí va a pasar lo mismo, porque aquí está metido el FMI. Y aquí de la noche a la mañana es posible que también quiebre la banca, porque no existen los bancos públicos realmente. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos, porque puede que se monte una guerra civil. Entonces más que nada eso es lo que yo propongo. Una idea organizar ideas para llegar a la sociedad, a través de los medios de comunicación y a través de la ¿cómo se llama? Del contacto físico. Hablando en la calle, como decía Occupy Wall Street, que decía tómate la calle, acampa en La Moneda, acampa aquí. Occupy Wall Street en Nueva York, ellos salieron a la calle y acamparon en la calle. Después lo repitió el 15M. No, es que como queda poco tiempo, que quedan 5 minutos, como para que sean las 4, o sea, como una hora de las 5, ya un minuto en realidad, pero para poder entendernos para las palabras que quieran, que no quieran opinar, ser lo más acotado en los tiempos, hasta las 5 y media, hasta las 5, ya, perdón, pero igual para que todos. ¿Terminaste con minuto? ¿Tu nombre? ¿Inti? Sí. ¿Compañero usted? ¿Tu nombre? José. Bueno, yo quisiera responder más al cuestionamiento que se ha hecho ahora, porque me imagino que cada organización aquí presente tiene su manera de combatir esta realidad, este mundo neoliberal y gobernado por conservadores, oligarcas, empresarios y bancarios. La metodología que tienen los hijos de Mafalda para combatir esta conciencia que ha sido integrada en la mentalidad del pueblo es básicamente la información y la conciencia política mediante el estudio de la política. Desde que nacemos, esta sociedad nos incrusta sus valores, nos incrusta sus concepciones de la justicia, sus concepciones de cómo funcionan los fenómenos sociales, de qué es el bien y el mal mediante varios métodos. Los principales, los más influyentes, diríamos, podrían ser los medios de comunicación, la televisión, el internet, los diarios, la radio, etcétera, que están en manos de los grandes empresarios, en manos de la banca, en manos de la oligarquía, de la burguesía moderna. Entonces, a pesar del poco presupuesto y de la poca cantidad de personas afiliadas a los hijos de Mafalda, yo creo que el trabajo que ellos realizan es central porque contrarresta de la misma manera que hacen los medios su efecto, que es a través de la información. Los hijos de Mafalda generan un trabajo informativo porque la información no puede ser negada. Cuando yo tengo un hecho que es totalmente cierto, nadie puede venir a decir que es algo falso si es que yo lo puedo demostrar. Por lo tanto, si es que informamos a la gente con la verdad, entonces lo que podemos concluir de ella no puede ser negado.
Entonces, si es que constantemente generamos información que demostrara que los empresarios solamente están robando, que lo que ellos hacen es ilegítimo, que la banca saquea los recursos de todos los trabajadores mediante el saqueo del Estado y de los impuestos nuestros, de que la propiedad privada de los grandes empresarios y de los oligarcas es ilegítima porque ese es el trabajo que nosotros construimos. Entonces, así podemos contrarrestar, por ejemplo, el trabajo de los medios, el trabajo de los valores que ellos tienen. ¿Y cómo se hace eso? Mediante un tríptico informativo. El tríptico informativo es bastante simple, pero es como el embrión de lo que podría ser posteriormente un diario. Y un diario es uno de los medios más clásicos que ha tenido la izquierda para generar conciencia, para establecer un nexo entre los trabajadores, entre los obreros, entre los pobladores, etc. Fuera de eso, también se encuentra la instancia más valórica, digamos. La derecha, los conservadores y los liberales también nos han incrustado sus valores de manera que nosotros también tenemos concepciones de la sociedad, de lo bueno y lo malo, estereotipos, etc. Entonces, la formación política es un concepto que viene a decir cómo estos conceptos que nos fueron dados por la derecha los vamos a transformar para generar un sujeto nuevo. O sea que vamos a tomar todas las concepciones previas que teníamos, las vamos a desvelar tal y como son, cómo nos generan como sujetos, y las vamos a direccionar a lo que es un sujeto revolucionario, un sujeto que cree en la justicia social, que cree en la propiedad de los trabajadores, que cree en la justicia que ellos deben generar y que ellos deben tener, que cree en los trabajadores que son conscientes de su posición, que saben de que se les roba, que saben de que son explotados, etc. Entonces, independiente de las metodologías que tenga cada organización, yo encuentro que esta es la más central y la que podría verdaderamente transformar al pueblo. Porque la revolución no llega cuando la izquierda llega al poder. La revolución llega cuando cada ciudadano, cada trabajador es consciente de que se le ha explotado y tiene sus valores, su cosmología, o sea, su concepción de la sociedad y de la justicia cambiada. Y esto le permite transformar la sociedad. No es la izquierda la que debe transformar la sociedad, o sea, no es la izquierda la que debe tomarse el poder y luego generar la revolución, es la izquierda la que debe transformar al pueblo y el pueblo generará la revolución. Eso. Sí, siempre mejor. Nada, señalar un poco con respecto a la política de izquierda, a la despolitización general de la sociedad, a lo que se refería el compañero un poco de que esta nueva virtualidad que muchas veces da la sensación de que somos muchos, pero realmente somos pocos, poquísimos. Con respecto a la política de izquierda, muchas veces es más fácil determinar qué somos, a veces es más fácil determinar qué no somos. Yo creo que por ahí puede empezar un poco a dilucidarse mejor qué es la izquierda, lo que no somos. Ahora, con respecto a lo que hablabas tú, también siento que de gran parte de la izquierda hay cierta sacralización también del trabajo, que yo creo particularmente no es el discurso que mejor a mí me acomoda. Yo no creo que la lucha actual sea reivindicar 8 horas diarias de trabajo, me explico, ¿no? No sé si me creo que no. Creo 7, 5. No, yo creo que va un poco lo que dice él, una construcción mucho más comunitaria. En España, por ejemplo, lo que está sucediendo es que es una reacción política con respecto a una crisis grave. Lo que pasa en España y en Grecia está condicionado a una crisis grave. Si no hubiese habido una crisis económica en España en el año 2008, no hubiese sucedido absolutamente nada de lo que está sucediendo ahora. Pero eso en todo el mundo. Claro, sí, pero por ejemplo, sí que tomó las riendas políticas de una reacción el movimiento político de Podemos, pero también hay un movimiento en España, un movimiento comunitario importante, que se ve manifestado en cooperativas integrales, en procesos de alternativas de moneda. O sea, hay una construcción real, comunitaria. ¿Me explico? O sea, yo creo que son cosas que uno también tiene que aprender a mirar y cogerlas, ¿no? Eso. Que son ideas muy buenas, es decir, monedas de intercambio, de crear
Alternativas económicas, ¿no? Sí, es que es muy importante desde mi punto de vista, si tú quieres realizar una transformación social, porque vivimos en un mundo... Disculpe, compañero, es que estamos con palabras para que no se vuelva... ¿Terminó el compañero? Sí. Compañero José, Patricia y después compañero Franco. La figura del tiempo me dice así, soy José Baito de Villemana, distinta militar por el agua de este país, mediante de nueva fuerza. Para que puedan informarse tengo este librito, esta revista, la pueden encontrar en las redes sociales, en internet. Le voy a mostrar prácticamente una radiografía de lo que pasa con el agua a nivel mundial y también a nivel aquí en Chile. A todos les pasé una hojita, un folletito, y pueden imprimir este librito que está escaneado, está en mi página de Facebook. Este es un librito que muestra los conflictos por el agua que hay en Chile de Arica al sur. Le va a permitir dejar claro el tema de lo que pasa con la explotación de nuestros recursos naturales producto del sistema neoliberal. Aquí es una pequeña radiografía de lo que existe el saqueo de este país y lo grave que pone en distintas regiones de este país, que producto de la escasez de agua por las explotaciones mineras, hidroeléctricas, termoeléctricas, empiezan a existir los desplazamientos humanos y se empiezan a llenar otras ciudades que antes no existían. También pueden encontrar en mi página este librito, que lo pueden también encontrar en la oficina de CONAF, que habla sobre los humedales y le va a permitir conocer más o menos rápidamente lo que es el problema del agua y el funcionamiento que cumple el bosque nativo, ¿no es cierto?, que son verdaderos filtros naturales para el agua de la vida. También está escaneado, lo pueden encontrar para que se lo manden. En mi Facebook también está este librito que es de Jorge Lavandero, también está escaneado, de manera que ustedes pueden informarse y pueden también difundir la información. Y esto representa, ¿por qué el tema del agua con el cobre? Porque toda la industria minera necesita energía eléctrica y ambas necesitan el agua. Y prácticamente lo que produce Chile, el 90% de lo que exporta necesita agua. Siendo el agua un bien nacional de uso público, que bueno, del tiempo de la dictadura, el Código 81, lo entrega de forma gratuita a perpetuidad, a los privados. Chile no tiene soberano de sus aguas, no es soberano de sus aguas. Imagínense que tengamos un conflicto armado, producto estratégico, si van ahí los milicos, sí, una cuota de agua. Entonces, este libro también le demuestra que Chile, el cobre en Chile, el 60% de nuestra finanza en el planeta es chileno. Si somos mucho más poderosos que la OPEP, mucho más poderosos que la OPEP. Y siempre nos cuentan los oligarcas y los que están en el poder de que Chile es un país pobre, que no sirven, que la institución del Estado no sirven, justamente para no demostrar que Chile la potencia que tiene en su territorio. También tenemos la minera más grande de oro en el planeta, que es Pascua Lama, que perfectamente se podría hacer de forma subterránea, por el tema de costo. Tenemos la minera 244, que sería la minera del cobre más grande del planeta, en Chile. Tenemos el litio, pero también tenemos aquí al frente, en nuestras costas, el océano Pacífico más grande del planeta, 8.000 kilómetros de costa, el océano Pacífico más grande del planeta, pero en el mes de septiembre se decreta por primera vez en la historia de Chile la veda de la Constitución, de la cuarta a la 10ª región. Eso representa la depredación que ha tenido este sistema neoliberal, conluido con la mayoría del nuevo pueblo, haciendo oídos sordos de los reclamos científicos de la escasez, porque se han completado 20 especies marítimas que están en depredación. Es decir, tenemos un océano Pacífico depredado sin recursos. Este otro librito está escaneado todavía, el nuevo, se lo mencioné la semana pasada, es de nuestro compañero de Rodrigo Mondaca, con el cual trabajamos juntos con Modatima, refleja una biografía bien concreta. Pronto lo vamos a... está muy nuevo todavía para escanearlo. Bueno, esto representa lo que pasa en Villemana. Villemana es una ciudad dormitorio, no es pesquera, no es minera, no es agrícola. Pero tenemos los mismos conflictos ambientales, donde tenemos demandar al municipio 4 veces, tenemos los tribunales que no funcionan, tenemos la ley que no funciona, tenemos los juzgados de derecha que no funcionan, el departaje del Estado no funciona y son todos cómplices. Ahí en la página que ustedes tienen en la hojita van a encontrar todos los documentos que hemos escaneado. Cuando la PDI en 2 oportunidades ha encontrado infragante la empresa Núcleo Paisajismo y el municipio de Villemana usurpando agua de forma infragante, y los tribunales dirán que no son pruebas suficientes. Es decir, aquí los delincuentes tienen chip libre para cometer delitos de lesa humanidad, cuando en un montón de territorios de este país a la gente se les niega el agua o tienen problemas
dramático con el agua. ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí, Chiquito, hay un auto estacionado afuera en la calle esta que está al lado del colegio, gris oscuro, así como un station, no sé si No, reloj o algo no, así, que no, está con no, las no. luces encendidas. Por si acaso, no sé si hay alguien acá. ¿Nadie? Ok. Entonces, para terminar, la radiografía de la quinta región es atroz. La radiografía de la quinta región es atroz. En noviembre se decreta sequía en Limache, Panquehue, Yayay y Limache. En octubre se decreta sequía en toda la provincia de Torca y se agrega Putaén. Y en diciembre se agregan otras comunas. En diciembre se decreta sequía Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales, Hijuelas, Los Andes, Rinconada, San Esteban, Calle Larga, Santa María, Catero y Olmué. Y resulta que con esto generamos un panorama de que en 3/4 partes de la quinta región está con decreto sequía. Por eso que nos hemos unido al tema de las torres de la carretera eléctrica, que se quiere hacer la tercera, cuarta, quinta región y termina en Santiago, la carretera eléctrica más grande de Sudamérica, que quieren hacer para crear nuevamente energía eléctrica para mineras que no pagan impuestos, mineras que no dan un solo peso, igual que las termoeléctricas y eléctricas, ningún peso por el agua que ocupan de forma gratuita, que genera renta. Renta que el Banco Mundial establece que en otros países sí se cobra renta, de un 10% a lo mínimo. Y que ese 10% de cobrar renta tendríamos 4 o 5 veces la reforma tributaria, así nos cagan por todos lados. Está claro que el gobierno castiga al pueblo haciendo una reforma tributaria en cuanto a que el pueblo mismo va a financiar esa reforma, teniendo recursos directamente en el agua en ese tema. Tenemos también los recursos del mismo cobre que nos ha tocado, el 10% de las ventas del cobre para las Fuerzas Armadas. Tenemos, en este mismo libro aparece una serie de fraudes donde salen presidentes, ministros y parlamentarios que están incluidos en el rol de fraudes. Es grave. Y el 23 de enero de 2013 el Parlamento chileno nos quiso investigar. Entonces estamos hablando de institucionalidad que no está para el pueblo. Termino. Quintero, Casanare, Pantano Viñedo, también tiene problemas de sequía. Existen 6.000 hectáreas de viñedo y no tienen agua. Y quieren aumentar esta sequía. En Laguna Verde está la cantera, ustedes ven la cantera quiere hacer el muelle, pero ese muelle tiene una directa relación con la torre de alta tensión que quieren hacer y la minera 244, la minera Codelco, donde quieren 244 significa 244.000 hectáreas toneladas de mineral que tienen que sacar. Y para ello necesitan eliminar 6.000 hectáreas de glaciares. Esos 6.000 hectáreas de glaciares significa todo Viña que puede llenar junto, lo que va a alterar el clima, lo que va a condicionar el agua del río Concagua, que determina el agua para la agricultura del río Concagua, que determina la vida del agua potable de los seres humanos, de toda la quinta región y parte de Santiago. Y tenemos otro cordón de problema en Alto Maipo, que son 6 millones de personas que van a tener problemas de agua simplemente por hacer una termoeléctrica. Disculpa, termino. También aparecieron las termoeléctricas en Limache, donde supimos recién que están en problema de sequía. ¿Dónde van a sacar agua? Vamos a tener problema de agua ahí con Limache. Están las mineras de Farcas que están en Olmué, y también tiene problemas con las comunidades mapuche. Es decir, el sistema depredador no ha parado, no tiene ninguna intención de detenerse el sistema actual de energía ni de sistema de producción. Entonces, aquí estamos juntando las fuerzas de la tercera, cuarta, quinta región para hacer un nuevo Hidroaicén, y les llamo a todos ustedes que puedan hacer sus redes, a estar atentos, porque tenemos en el Olmué, el Festival de Olmué, vamos a irrumpir, hagan de forma silenciosa por ahora, vamos a irrumpir. Y queremos también hacer irrumpir en el Festival de Viña, porque Olmué no es solamente el festival, es defensa de la biosfera, es defensa de la vida y todas las actividades que existen. Pero, termino ahora, está el caso Penta, y me llama la atención que las fuerzas de izquierda estén dormidas, que no hayan reaccionado al caso Penta, porque deberíamos estar hoy día llenos, o cualquier día de la semana, llenos afuera del Congreso pidiéndole sobre azul a cada uno de los parlamentarios corruptos que están en este país. La izquierda está dormida, compañero. No pueden decirse que son revolucionarios si están se van de vacaciones. Los revolucionarios no tienen vacaciones, compañero. El Che Guevara fue a París después de vacaciones. Entonces, debemos hacer una instancia para poder hacer un acto en el Congreso y después viajar a Olmué. Gracias. Dos cosas. Bueno, como se presentó este foro, hubo dificultades para organizarlo en relación a cómo las organizaciones lo plantearon. A mí se me acaba de asignar improvisadamente que modele este espacio y claramente el espacio no tiene objetivos, por lo tanto tampoco, para que sea lo más objetivo posible, tratemos de plantearle salidas
Y bueno, en ese lado ves cómo cuáles son las perspectivas de la construcción de la izquierda, entendiendo que la bajada de esta universidad es la construcción de una alternativa revolucionaria y desde ahí poder ir buscando salidas de este espacio para que vaya teniendo sentido. Por otro lado, bueno, quedan pocas palabras, está Patricia, Frank y Becky, también pedirle a los compañeros del obispo de Mafalda, que ya han hablado 3 personas de la organización, entonces también para darle el espacio a otros compañeros. Entonces, Patricia... ya, perfecto. Entonces sería Becky y después el compañero Frank. No sé si alguien más quiere pedir la palabra. ¿Y tu nombre? Y si alguien ha visto el cargador blanco, el compañero Marco. Que estaba diciendo... ¿Nadie ha visto un cargador blanco? ¿Tu nombre? Gracias. Bueno, para los que nosotros en esta escuela hemos dicho que no somos anticapitalistas y quería aclarar el punto porque no todos nos conocen acá. Nuestra postura de no ser anticapitalista es que consideramos que el capitalismo tradicional es una etapa que ya pasó, es una etapa histórica que ya quedó en el pasado y que el sistema neoliberal es un sistema absolutamente diferente del capitalismo tradicional o industrial o financiero y que estamos en un modelo neoliberal donde todos los grupos económicos son los que saquean al pueblo, saquean el Estado, usan el Estado como una caja recaudadora para obtener ganancias. Y no estamos de acuerdo tampoco que el neoliberalismo está en crisis, queremos que está en su más pleno auge. O sea, nosotros como país somos un país experimental en el neoliberalismo y ahora con las crisis que sucedieron en Europa se está expandiendo el neoliberalismo por todo el mundo. Por lo tanto, no está en crisis, o sea, está en su máximo esplendor. Entonces, como está en ese máximo esplendor, nosotros como izquierda tenemos que actuar con mayor energía y con mayor vigor frente a este avance del neoliberalismo que está llegando ya a demasiados países en el mundo y está haciendo la transformación de la izquierda a un nuevo modelo mucho más difícil. Nosotros como hijos de Mafalda somos marxistas, leninistas y queremos construir un socialismo para Chile, pero también entendemos que nosotros solos no vamos a cambiar esta sociedad, nosotros solos no vamos a poder cambiar el modelo y que necesitamos unirnos con otras organizaciones que tengan posturas de izquierda diferentes para cambiar el modelo, para cambiar esta sociedad neoliberal. Por eso que se hace esta universidad con otras organizaciones que tienen una ideología diferente a la nuestra, pero que tenemos que encontrar puntos en común para poder avanzar y construir algo nuevo, un modelo nuevo. Y como dice el compañero, no podemos tener vacaciones porque el mundo ya está dominado por esta sociedad neoliberal, entonces tenemos que actuar con mayor prontitud y buscar nuevas fuerzas, nuevos puntos en común que nos permita llegar a construir un proyecto para cambiar este modelo. Gracias, compañera. Compañero Frank. Súper cortito. Como el tema era también conversar entre organizaciones independientes, cómo construir juntos, cómo proyectarse, eso es lo que tengo entendido. Creo que hay como cuatro planes que están ahí. Primero, si hay voluntad real de organizaciones, de los militantes, de juntarse, de tratar de las grandes temáticas que ya estamos discutiendo, que vamos a seguir discutiendo en la tarde y que mañana entiendo vamos a intentar sintetizar en comisiones, que son todas las temáticas que están aquí: el juego, ecología, capitalismo, poder popular, feminismo, etc. Eso es esencial conversarlo juntos para saber si en este plano podemos converger y si hay un mínimo de acuerdo en el que compartimos justamente para la acción. De ahí pueden salir después ideas estratégicas, que ahí están las grandes temáticas de la sociedad. El otro plano, que a veces es más complicado incluso, es el plano coyuntural. En Chile hoy, en 2015,
cómo analizamos la situación concreta hoy del movimiento social, del gobierno, de las fuerzas políticas, y eso será un tema importante de conversar juntos, porque de ahí salen posibles tácticas que podemos desarrollar juntos. Eso es un plano que nos quedará por conversar en otros momentos, me imagino que es muy, muy importante, porque no sabemos si tenemos el mismo análisis de lo que es el gobierno Bachelet, de cuál es el estado del movimiento sindical, cómo se desarrolla la CUT hoy, etc. Son temas esenciales si queremos hacer política. El tercer punto, y eso ya ha sido tocado, es la acción. Es que a ver si somos capaces en torno a temáticas de luchas actuales de actuar juntos. Porque claro que en la acción es ahí donde vamos a ver si realmente más allá de las ideas podemos funcionar juntos. Y eso no obliga nada a nadie, solamente a ver si una acción concreta podemos, por ejemplo el tema del agua, es un buen tema, o el tema de la FP, o otro tema importante actual, podemos juntos desarrollar una campaña, ir a la calle, panfletear, publicar en nuestros espacios virtuales o papel declaraciones comunes, cosas así, la acción. Y el cuarto punto, que es ya de más largo alcance, pero que es un poquito la discusión, entiendo, es la organización. Si a futuro, en base a estas discusiones y acciones comunes, podemos comenzar a confluir en un espacio común, que puede ser un frente, no hay obligación de disolverse de manera inmediata, nada, pero comenzar a confluir, claro, en la perspectiva de también irse hacia el pueblo, hacia la masa. Y hay experiencias recientes, por ejemplo, los círculos de Podemos son interesantes en este aspecto. Es decir, no sale de la orgánica del partido, sale del barrio, donde la vecina puede ir a conversar, dar su opinión de manera mucho más concreta y popular. Por supuesto, el contexto español es específico, de grande crisis y de grande movilización. Pero yo creo que estos puntos son dentro de lo que hay que conversar. Gracias, compañero. Alan. ¿Hay más palabras? ¿Hay más palabras, compañeros? Ya entonces sería... Perdona, ¿alguien más? Yo. ¿Tu nombre? Rafael. Sí. Estaba escuchando como estrategias para llegar a la ciudadanía. Me parece interesante porque precisamente ese es el problema, porque las ideas son buenas, pero muchas veces no es cómo concientizamos a la ciudadanía en esas temáticas. Me parece notable lo que hace aquí en Caballero y también acá con las ponencias de Enrique, porque la gente realmente no entiende lo que significa eso. Siempre hablamos hacia el norte, pero los problemas también tenemos hacia el sur. Hubo intrusión sionista en la Patagonia y yo no he escuchado que se haya hablado de eso. 8.000 efectivos militares de Israel llegaron en el 2013 en diciembre y simplemente llegaron a la Patagonia. ¿Y qué pasó con eso? Resulta que también hay reservas de agua. Miguel Serrano hace una denuncia nacional-socialista, fue bastante callado por lo que significa eso. Yo planteo una gran verdad, y no solamente de ese sector, sino de otros países. La pregunta que yo me hago, ¿y qué es mío? El 70% del pobre extranjero. Ni siquiera son de los oligarcas de nuestro país, sea para afuera. Está el litio, ya qué va a hacer con el litio. Ahora está siendo reemplazado por el carbono. Y también, no menos, que no se sabe, que está el neodimio. Acá en el sur de Chile tenemos neodimio, el 90-80% lo produce China. Y es para discos duros. Resulta que Chile tiene. Y ahora en noticias como locales se ven barquitos que están haciendo muestras y no se sabe qué se especula que se le aparece. Lo más probable es que sea para guiárselo para afuera. ¿Cómo concientizamos y entregamos información a la ciudadanía para que el día de mañana se entienda qué significa eso? Para mí las ideas son todas nacionalistas, el pueblo debería ser nacionalista. ¿Cuánto inyección de recursos haría de eso? No solamente de eso. Alguien dijo, ¿para qué salía el ingeniero? Yo soy ingeniero electrónico, no lo sé. Quiero hacer unas becas para afuera y es increíble cómo se escandalizan los universidades. Uno no puede ir. Todos los años nos llenamos de doctores. ¿Y qué hacen nuestros doctores?
nada que decir con la Universidad de Chile de Santa María. ¿Y de qué nos sirve? Producimos algo que marque una referencia de eso como a nivel país, cuando los ingenieros aquí dicen que tienen que traer cosas para afuera y expertos en instalarlo acá. Creo que esa no es la idea. Entonces, insisto, ¿cómo concientizamos en eso? ¿Quería decir eso? Y el invento del postdoctorado, que dura 2 años más. Ya no sé para qué, si no estamos llenando también. Quedan 5 minutos, compañeros, tienen la palabra la compañera Elna y la compañera de Rafa, que vamos. Hola, bien cortito. De la meta que tuve, lo dije y lo vuelvo a repetir, quizás, de qué sacamos nosotros hacer estos trabajos, de contarnos, de hablar, si realmente no lo llevamos a nadie, lo llevamos nosotros simplemente a nuestro grupo y nos salimos de ahí. Como el entregar crítico o ir a hablar a la gente no escucha. Yo creo que ha llegado un momento en que la izquierda tiene que tomar un poder más fuerte, o sea, dejarse de hablar con trabajos pequeños. Yo creo que ya es momento de aquí mismo, son varios grupos, sacar una voz fuerte a los medios de comunicaciones. Aquí no sacamos nada de ir a una esquina para no, porque la gente no escucha, ellos escuchan a través de la tele, de la televisión o de medios alternativos, los jóvenes, los más jóvenes a través de internet. Es la única forma, porque el chileno así no reacciona con un papelito, no los lee. Uno mismo a veces, muchas veces recibe, tampoco los lee. Yo creo que ha llegado un momento que la izquierda chilena llevamos más de 50, 40 años haciendo papelitos, haciendo cositas pequeñas y entre los mismos grupos nosotros no hemos llegado a nada. Yo creo que nosotros deberíamos dar el pie de sacar declaraciones, pero en forma masiva, en forma fuerte y potente. Lo que decía acá el compañero, ir al Congreso, hay que ir al Congreso, pero no decir vamos a ir y llegan, que es lo que pasa siempre, se comprometen 100 y llegan 10, porque todos los otros dicen, no, es que tenía que trabajar, no, es que no tengo tiempo. Entonces yo creo que si tú estás en la izquierda o estás en un movimiento fuerte, tú tienes que ser responsable de lo que tú estás enseñando o predicando hacia afuera. O sea, yo sé que todo el mundo tiene trabajo, tiene obligaciones, pero yo creo que ha llegado un momento en que en Chile la gente empieza también que la obligación nuestra es enseñar, es mostrarlo en la calle. La izquierda chilena no se muestra en la calle, en el mismo lado. Uno habla con los vecinos, uno habla con la gente y dicen que izquierda, si no hay izquierda. A ellos no existe izquierda, existe simplemente un grupo de políticos y nada más, que no nos representa y que no les interesa. Pero yo creo que ha llegado, nosotros tenemos que salir de aquí con ese proceso de salir a hacer una lucha más fuerte, pero directamente a los medios de comunicación. Por ejemplo, el tema del agua es importante. ¿Cómo yo hago lo que el compañero está explicando? ¿Cómo lo hago yo a entender a niños de 6 años? Los niños son muy, o los chicos son muy para esponjas para aprender, y ellos le llevan a sus papás. ¿Sí? Es increíble cómo los niños le enseñan a veces muchas más cosas a los papás, porque los papás están sumidos simplemente en el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo de llegar a esas masas, a las nuevas generaciones, aunque sean pequeños? Y lo más importante es salir a las calles, pero ya no a protestar. Las protestas ya, o sea, las marchas ya no resultan. Las marchas en Santiago, muchos hemos ido, son de tal forma que se anulan solas, porque tú vas marchando y atrás te van limpiando y al final en 5 minutos es como que no hubiera pasado nada. O sea, en plena Alameda tú marchas y vienen los carabineros por un lado y por atrás vienen limpiando lo que tú vas votando. Entonces no quieren, y nosotros ayudamos a no ser escuchados tampoco. Creo que a veces hay que tomar actitudes como toman en Europa, que son más fuertes de carácter y se ponen en la calle. Aquí todos hablamos y al final todos quedamos en la casa con el discurso y nadie hace nada. Yo creo que aquí hay que salir con esa idea. Compañero, son las 5:30, queda una palabra de compañero y habló quiere aportar la última palabra que tratar de hacer punteo, no voy a desarrollar mucho. Claro, la cuestión de la marcha es muy curiosa, porque son muchas patas, pero siempre son pocas manos. Lo que necesitamos son manos. Muchas veces se habla de que hay que morir por la patria. Mucha gente dice que hay que morir por la patria. Lo complicado es
vivir por la patria. Los soldados nunca han llevado la prosperidad de ningún lugar, excepto que hayan sido soldados trabajadores. Había ya vivo. El punto es, ¿qué hacer para concientizar a la gente? La gente no tiene por qué concientizar. Nosotros hay que permitir que pueda ser concientizada, y eso está en la lucha de poder, en la contra hegemonía. Yo sé, yo en realidad no sé, ninguno de ustedes sabe. Y si ninguno de ustedes sabe, no, eso pueden ser palabras, pero puede que yo entienda esas palabras de otra manera. Por lo tanto, y lo que ustedes entienden ahora en algún momento se va a terminar, porque tanto políticos, tanto revolucionarios como reaccionarios, todos mueren. Lo que sigue es el devenir, sigue la historia, lo que sigue es el día a día. Las cosas se reproducen, las cosas no son. Y son porque lo que dejó de ser sigue ahora. Yo pienso que lo importante es ver la propaganda por el hecho. Es cómo vivimos de una forma que sea revolucionaria. Cuando los anarquistas al principio, en su momento, hacían atentados, ponían bombas y mataban, eso no era lo más importante. Lo más importante era cómo vivían al final. Cómo hacían un seguimiento, estudiaban, regalaban todas sus cosas, el estilo de vida que llevaban antes de hacer ese pequeño acto de mariposa. Lo complicado es vivir de forma que sea radicalmente subversiva. Y ser subversivo no es ser antisistémico. Lo antisistémico es bueno para Leo, para sentirse bueno. No somos buenos. Y ellos no son malos. Simplemente somos idiotas. Nos hicieron idiotas. Y Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno, también ha escrito unos libros muy interesantes en el último tiempo. Compañero del tiempo, sí. Para que vamos cerrando. Lo importante es que no pueden ser todos, no hacer masa crítica. Y la masa crítica pueda mantenerse en la historia, pueda mantenerse en la evolución del humano y en los ciclos de vida y muerte en este planeta, que en algún momento será tragado por el sol. Gracias.